Hola a todos, bienvenidos a otro espacio de historias conmovedoras. Prepárense para conocer la historia de Elena. Mi nombre es Elena Brando, tengo 59 años. Soy viuda y vivo en un barrio tranquilo. He trabajado como gerente de oficina en un bufete de abogados durante casi 2 décadas. Crié a 2 hijos, a Sofía, mi hija de 32 años, y Pedro, mi hijo de 29. Pasé la mayor parte de mi vida adulta asegurándome de que nunca tuvieran que pasar por las dificultades que yo enfrenté. El pasado martes, recibí un correo electrónico que lo cambió todo. Era de Sofía, sin asunto, solo su nombre en mi bandeja de entrada. Sonreí antes de abrir, pensando que tal vez era una actualización rápida o un mensaje cariñoso antes de su gran día. Habíamos hablado de los planes de la boda unas semanas antes. Yo ya había contribuido con 30.000 reales para ayudarla a reservar el lugar, asegurar el fotógrafo y contratar a la florista que amaba desde la universidad. Pero, cuando abrí el correo, la sonrisa desapareció. Mamá, así empezaba el correo. Nada de querida mamá, solo mamá, como si fuera una etiqueta. Sofía explicaba que, junto con su prometido Javier y su familia, habían finalizado la lista de invitados para la ceremonia y, después de mucha reflexión, decidieron que sería mejor para mí ver la boda por una transmisión en vivo y no en persona. Añadió que la madre de Javier era muy exigente con el número de invitados y quería mantener todo íntimo. Al final, incluyó una frase que se sintió como sal en una herida abierta. Si quieres participar, puedes verla por el enlace de Google Meet que creamos, será como si estuvieras allí. Jaja, me quedé mirando esa pantalla por mucho tiempo. Mi café se enfrió, mis manos no temblaban, no lloré, algo dentro de mí cambió silenciosamente, como si el suelo se hubiera partido, pero yo seguía de pie. Respondí con solo 5 palabras, claro, disfruta tu gran día, sin emoción, sin discusión, solo una retirada silenciosa, y en el fondo, sabía que esas 5 palabras resonarían más fuerte que cualquier grito. No quería pelear, no quería lágrimas, quería claridad. Quería que el silencio hablara por sí mismo. Cerré el portátil, terminé mi café ya frío y me preparé para ir al trabajo como si fuera un martes cualquiera, pero no lo era. Ese fue el día en que dejé de fingir que mis sacrificios significaban algo para mi hija. Ese fue el día en que todo empezó a cambiar. El camino al trabajo esa mañana fue silencioso, el aire de la primavera temprana todavía. Traía un poco de frío, pero apenas lo noté. Mi mente daba vueltas en torno a la misma pregunta: ¿cómo llegamos a esto? Pasé 18 años trabajando en el mismo bufete de abogados. No es glamoroso, pero es estable, y la estabilidad era todo lo que necesitaba después de que mi esposo muriera de repente cuando los niños aún eran adolescentes. Recuerdo estar de pie frente a nuestra vieja lavadora, con las facturas esparcidas sobre el mostrador, tratando de averiguar cómo pagar tanto las compras del supermercado como la matrícula de la Universidad de Sofía. En ese momento, no lo pensaba 2 veces. Antes de renunciar a mis fines de semana, tomaba turnos extras o cancelaba vacaciones, dejaba los cumpleaños de lado. Me decía a mí misma, ya habrá tiempo para mí después, pero ese tiempo nunca llegó. Cada centavo que ahorré fue para Sofía y Pedro. Cuando Sofía cambió de carrera 2 veces y necesitó más créditos, y yo pagué. Cuando se mudó al otro lado del país por un trabajo pasajero, yo pagué el depósito y el pasaje. Cuando lloró por su segunda ruptura a los 27 años, volé allí, le tomé la mano y le preparé té en una cocina que no se sentía como un hogar. Cuando Pedro quiso comprar una casa con su prometida, yo fui la aval en el financiamiento y escribí el primer cheque de 10.000 reales sin dudar. Nunca llevé cuentas. Después de todo, eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Pero ese correo me hizo sentir como una transacción, como si hubiera sido útil y ahora ya no lo fuera, como si tuviera una fecha de caducidad y hubiera expirado. De vuelta en la oficina, mi jefe, Mateo, pasó por mi escritorio. Es uno de esos raros hombres que recuerdan tu cumpleaños y cómo te gusta el café. Se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. ¿Tienes cara de haber visto un fantasma?, dijo, dejando una taza de café de la cafetería de abajo en mi escritorio. Quise decirle que mi hija acababa de desinvitarme de su boda, pero en lugar de eso, sonreí
y le dije que no había dormido bien. Él no insistió. Ese pequeño gesto de amabilidad, el café, el silencio, casi me desarma. Después de todo el ruido en mi cabeza esa mañana, fue un recordatorio de que todavía existía, de que todavía importaba, e incluso de manera discreta. Alrededor de la hora del almuerzo, mi teléfono vibró. Sofía de nuevo. Su nombre iluminó la pantalla como un foco que yo no quería. Mensajes de voz, mensajes de texto. Mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Esto no es gracioso. No respondí a ninguno de ellos. Todavía no. Solo me senté allí, tomando mi café con leche, y pensé, tal vez sea hora de dejar de ser la que siempre responde. Tal vez sea hora de dejar de interpretar un papel en la historia de otra persona, cuando esa persona ni siquiera te permite subir al escenario. Esa tarde, tomé una decisión que cambiaría todo debajo de nuestros pies. No iba a gritar, no, iba a rogar, iba a hacer algo mucho más poderoso, iba a actuar. Después del trabajo, no fui directo a casa. Conduje hasta el banco, a pocas cuadras de la oficina. Luis, el gerente de la sucursal, ya me había ayudado con todo, desde la creación de fondos universitarios hasta el ajuste de las contribuciones para la jubilación. Siempre me saludaba por mi nombre. Señora Elena, él sonrió, levantándose para estrechar mi mano. ¿Qué puedo hacer por usted hoy?, preguntó. Me senté frente a él y dejé mi bolso en el suelo. Mi voz estaba tranquila, demasiado tranquila. Necesito cancelar una transferencia bancaria, le dije. Él parpadeó. La del lugar de la boda. Sí, esa misma. Luis dudó. Podría haber una tarifa de cancelación dependiendo del momento, pero ¿puedo preguntar el motivo? Las circunstancias cambiaron. Respondí sin dar detalles. Él revisó algo en la pantalla de la computadora. Tuvo suerte. Todavía no ha sido procesada. Por poco. Hizo una pausa y luego me miró. ¿Está segura, señora Elena? 50.000 reales es una cantidad significativa. Asentí. Estoy segura. 50.000 reales. Ese era el valor que había planeado enviar a continuación, además de los 30.000 que ya habían sido pagados. El total sería de 80.000 reales por una boda a la que no se me permitiría asistir. Firmé los formularios necesarios y salí del banco sin pensarlo dos veces. Cuando llegué a casa, había 9 llamadas perdidas de Sofía y 2 de Pedro. Un mensaje de voz solo decía: mamá, por favor, no hagas esto. Apagué mi teléfono. En la cocina, tomé la botella de vino tinto que había estado guardando para la Navidad. No la había abierto en ese entonces, ya que Sofía se suponía que me visitaría, pero canceló en el último minuto. Trabajo, dijo. Me serví una copa, la llevé al porche y me senté bajo la luz del sol que empezaba a desaparecer. Los pájaros cantaban en los árboles, el perro del vecino ladró. Todo parecía inmóvil, y entonces los recuerdos comenzaron a llegar en oleadas. Todos los cumpleaños que organicé sola, todas las cenas de festivos en las que fingí no estar esperando una llamada que nunca llegó, todos los pequeños sacrificios que nadie notó, los zapatos nuevos que no compré, el coche que conduje durante 18 años, las vacaciones que pospuse. Pensé en la madre de Javier, la mujer que apenas conocía a Sofía, y, sin embargo, su opinión pesaba más que la mía, la mujer cuya idea de familia significaba excluir a la única persona que cargó a Sofía en sus brazos en cada etapa difícil de su vida. Pensé en la forma en que Sofía terminó el correo electrónico con jaja, como si ver la boda de tu propia hija a través de una pantalla fuera una broma. Y finalmente, pensé en mí, no como madre, no como viuda, sino como mujer, que quería paz, dignidad, una vida que no girara en torno a ser útil para personas que solo aparecían cuando necesitaban algo. Esa noche, alrededor de las 9 p.m., sonó el timbre. Pensé en ignorarlo, pero la curiosidad me pudo. Era Pedro, todavía con la ropa de la oficina, la corbata aflojada, las mangas enrolladas. Parecía incómodo, sosteniendo su teléfono en una mano como si fuera un escudo. «Mamá», dijo, entrando antes de que pudiera hablar, «¿por qué no contestas el teléfono? Sofía está perdiendo la cabeza». Cerré la puerta con calma. «Hola, ¿a ti también?», él suspiró, ya caminando de un lado a otro. «Dice que ya no vas a la boda, que esto se está poniendo difícil». Me reí. «¿Difícil? ¿Por no asistir a una boda a la que me desinvitaron?». Él se removió,
visiblemente incómodo. Los padres de Javier están pagando la mayor parte. Mamá, ¿sabes cómo son de tradicionales? Levanté una ceja. Tradicionales. Yo ya pagué 30.000. Iba a dar otros 50.000. Eso no es tradición. Eso es un... Él se congeló. Espera, ¿ibas a enviar otros 50? Sí. Le dije, tomando un sorbo de vino. Pero ya no. El rostro de Pedro se puso pálido. Mamá, ellos cuentan con ese dinero. El lugar, la comida, ya no es mi problema. Respondí con firmeza. Su voz se elevó. Claro que es tu problema. Ella es tu hija, y yo soy su madre. Le dije con calma, una madre a la que se le dijo que se quedara en casa y mirara desde una pantalla. Él se pasó las manos por el pelo, claramente agitado. Siempre haces que todo se trate de ti, me acusó Pedro, y ahí fue. Fue en ese momento que algo dentro de mí finalmente se rompió. Sal de mi casa. ¿Qué? ¿Me oíste? Pedro, sal. Mamá, no, dije, con firmeza, pero serena. Lo di todo y estoy cansada de ser la villana en una historia que escribí con amor. Pedro se quedó quieto por un segundo más, luego se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró detrás de él suavemente, pero sonó más fuerte que cualquier estruendo. Me quedé parada en medio de la sala, con el corazón acelerado, y me di cuenta de algo sorprendente. No me sentía culpable, me sentía libre. A la mañana siguiente, me desperté con 43 llamadas perdidas y una serie de mensajes frenéticos de Sofía. Empezaron con culpa pasivo-agresiva. Mamá, necesitamos hablar. ¿Por qué estás haciendo esto? Esto es infantil. Luego el tono cambió. El lugar acaba de llamar. El pago no se procesó. Lo perderemos todo si no pagamos para mañana. Los padres de Javier están furiosos. Dijeron que esto prueba que tenían razón sobre ti. A la 1:24 de la mañana, ella envió, no entiendo por qué me estás haciendo esto. Sonreí a mi café. Por supuesto que no entendía. Sofía creció con mis sacrificios cosidos tan profundamente en su vida que nunca se detuvo a preguntarse de dónde venía el confort, la seguridad, la estabilidad. Simplemente asumía que siempre estaría allí, que yo siempre estaría allí, pero no esta vez. Más tarde esa mañana, mientras revisaba contratos en mi escritorio, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada personal. El asunto decía, por favor, no arruines mi boda. Lo abrí sin expectativas. Mamá, escribió, sé que estás molesta por lo de la transmisión en vivo, pero esto es extremo. Perdimos el depósito del lugar y, si no pagamos el resto al final del día en hora de París, el catering se retirará. Los padres de Javier están completamente irritados. Dicen que esto prueba que no eres razonable. Por favor, no hagas esto. Podemos hablar de que asistas a la ceremonia, pero necesitamos el dinero primero. Ahí estaba. Estaban dispuestos a hablar de dejarme ir, ahora que el dinero había desaparecido. No era una disculpa, no había ninguna reflexión, era una negociación, como si mi presencia en la boda de mi propia hija pudiera ser regateada, comprada o vendida, dependiendo de mi generosidad en el momento. No respondí, cerré el correo y volví a mi trabajo. Cerca del mediodía, Mateo pasó por mi escritorio. Almuerzo, sugirió, ese nuevo restaurante italiano acaba de abrir. Casi me negué, como siempre hacía, pero algo en mí había cambiado. Tal vez era la claridad de las últimas 24 horas. Tal vez solo quería sentarme en un lugar que no exigiera nada de mí. Así que asentí. Sí, le gustaría. Durante el almuerzo, comimos pasta, mientras él hablaba de sus nietos, de lo agotador pero hermoso que era correr tras ellos. Sus ojos eran suaves, genuinos. Hizo una pausa y dijo con amabilidad, perdona, Elena, pero te ves más ligera hoy. Me sorprendí a mí misma. Le conté todo, sobre Sofía, el correo, la boda, el dinero y lo que había hecho. Cuando terminé, no me juzgó, no intentó arreglar nada, solo dijo, a veces, la parte más difícil del amor es establecer límites, especialmente con las personas a las que más hemos dado. Extendió la mano por encima de la mesa y apretó la mía brevemente. Creo que hiciste lo correcto, y por primera vez en mucho tiempo, yo también lo creí. Al volver a mi escritorio, había más llamadas, más mensajes, pero no contesté. No tuve que hacerlo, porque por primera vez, mi silencio lo decía todo. Esa noche, al entrar en el garaje,
El cielo ya estaba oscuro. La luz del porche se encendió automáticamente. Todo parecía tranquilo, pacífico, pero había alguien sentado en los escalones de la entrada. Al acercarme, la reconocí. Era Andrea. Se levantó rápidamente, gritando pelusas invisibles de su abrigo. Andrea había sido la mejor amiga de Sofía desde el 5º grado. Pasó innumerables fines de semana en nuestra casa, horneando galletas, viendo películas, riendo dentro de sacos de dormir hasta el amanecer. No había aparecido en años, señora Elena, dijo suavemente. Lamento aparecer así. ¿Está bien?, respondí, abriendo la puerta. ¿Quieres un poco de té? Me siguió hasta la cocina, sus ojos recorriendo las paredes familiares, como si todavía contuvieran ecos antiguos. Llené la tetera y esperé. ¿Te envió Sofía?, pregunté finalmente. Ella no respondió de inmediato. Luego dijo: está hecha un lío. Perdieron el lugar. La florista se retiró. Los padres de Javier están amenazando con cancelar la boda. No dije nada. Puse 2 tazas sobre el mostrador. Está en pánico, continuó Andrea. Sabe que metió la pata, solo que no sabe cómo arreglarlo. ¿Y por eso estás aquí?, pregunté. Para arreglarlo. Ella negó con la cabeza. No, estoy aquí para preguntar. ¿Hay algo que ella pueda decir o hacer que cambie tu decisión? Yo dudé. Lo había. Una disculpa cambiaría la sensación de haber sido excluida, de haber sido tratada como un cajero automático, de haber escuchado que no era bienvenida a menos que el dinero viniera con ella. Miré a Andrea, todavía joven, todavía llena de esperanza. No, dije en voz baja. No hay nada. Sus hombros se cayeron. Ni siquiera si se disculpa. Le entregué una taza de té. Las palabras son fáciles, Andrea, especialmente cuando la gente está desesperada. Pero quien te ama de verdad no espera a que cortes los lazos para finalmente verte. Andrea bajó la mirada a su té, asintiendo lentamente. Entiendo, dijo, aunque ella no lo entienda. Lo siento, señora Elena, no tienes que disculparte, le respondí. Permanecimos en silencio por un instante. 2 mujeres de diferentes generaciones, conectadas por una dura verdad. A veces el amor tiene límites. A veces, la única forma de ser vista es alejándose. Andrea no se quedó mucho tiempo. No intentó discutir, solo me agradeció, me abrazó suavemente y volvió a la noche. Y yo finalmente cerré la puerta a una versión de mí misma que ya no me servía desde hacía mucho tiempo. La boda nunca sucedió, al menos no como lo habían planeado. Intentaron buscar otro lugar, pero todo estaba reservado o era demasiado caro sin el dinero que una vez prometí. Según Pedro, terminaron haciendo una ceremonia sencilla en el patio trasero. Semanas después, solo con algunos parientes y los padres de Javier. No fui invitada, y esta vez no necesitaba serlo. En las semanas siguientes, Sofía envió otro correo electrónico, uno muy largo, emocional, mitad disculpa, mitad justificación. Lo leí una vez y luego lo archivé. Ya no estaba enojada, solo estaba cansada. Hay una paz extraña que viene con el acto de dejar ir, no por ira, sino por claridad. Por primera vez en décadas, me desperté sin preguntarme quién me necesitaba, sin prepararme para otra culpa disfrazada de afecto. Creé una nueva regla. Para mí, si mi presencia es negociable, entonces mi esfuerzo también lo es. Hoy voy a trabajar, leo novelas, me inscribí en una clase de cerámica, ceno con amigos que me ven a mí, y no lo que puedo darles. Y aprendí algo que desearía haber descubierto antes: no tienes que quemarte para mantener calientes a los demás. Si esta historia te conmovió, compártela, comenta abajo y no olvides darle me gusta y suscribirte. A veces, el tipo de amor más fuerte es el que finalmente decides darte a ti misma.